5 minutos antes de caminar hacia el altar, escuché a mi prometido decirle a su asistente, después de humillarla delante de todos, por fin podremos estar juntos. En ese instante entendí que no solo había perdido un novio, alguien llevaba años destruyendo mi vida sin que yo lo supiera. Lo que ocurrió una hora después cambiaría mi destino para siempre y pondría de rodillas a quienes creían haber ganado. Desde niña, Valeria Morales había imaginado el día de su boda. No soñaba con un vestido lujoso ni con una fiesta extravagante. Soñaba con la tranquilidad de mirar al hombre que amaba y sentir que había encontrado un hogar. Durante 6 años creyó que ese hombre era Adrián Salazar, un empresario carismático, elegante y admirado por todos. Él siempre sabía qué decir, cómo sonreír y cómo convencer a cualquiera de que era un hombre íntegro. Nadie sospechaba que detrás de aquella imagen perfecta se escondía alguien completamente diferente. La hacienda donde celebrarían la boda parecía un palacio. Miles de rosas blancas decoraban los jardines. Los candelabros iluminaban los enormes salones con un brillo cálido y elegante. Más de 300 invitados, entre empresarios, políticos y celebridades, esperaban con entusiasmo el comienzo de la ceremonia. Todos hablaban de la pareja perfecta. Valeria, sentada frente al espejo mientras la maquillaban, respiraba profundamente para controlar los nervios. Observó el anillo de compromiso que llevaba en su mano y recordó el día en que Adrián le había pedido matrimonio frente al mar. En aquel momento creyó que era la mujer más afortunada del mundo. Su mejor amiga, Lucía, entró sonriendo. ¿Lista para convertirte en señora Salazar? Valeria rió con timidez. Creo que sí, aunque siento mariposas en el estómago. Eso significa que estás enamorada. Valeria asintió convencida. Al menos eso creía. Mientras los fotógrafos preparaban las últimas tomas, Valeria notó que Adrián llevaba varios minutos sin aparecer. Normalmente él era muy puntual y le había prometido verla unos minutos antes de la ceremonia para tranquilizarla. Miró el reloj. Faltaban apenas 15 minutos. ¿Alguien ha visto a Adrián?, preguntó. Una organizadora respondió con calma. Debe estar revisando algunos detalles con su asistente. Camila. Valeria sonrió sin darle importancia. Camila llevaba 4 años trabajando con Adrián. Siempre se mostraba amable y profesional. Incluso había ayudado con muchos preparativos de la boda. Sin embargo, algo dentro de Valeria comenzó a inquietarse. Era una sensación difícil de explicar. Como si una pequeña voz insistiera en decirle que algo no estaba bien. Decidió salir discretamente del camerino. Los pasillos de la hacienda estaban casi vacíos. Todos los empleados corrían de un lado a otro ultimando detalles. Mientras caminaba, escuchó voces provenientes de un despacho privado. Reconoció inmediatamente la voz de Adrián. Estuvo a punto de entrar, pero otra frase la obligó a detenerse. Después de hoy ya no tendremos que seguir fingiendo. Era Camila. Valeria sintió curiosidad. Sin hacer ruido, permaneció detrás de la puerta entreabierta. Entonces escuchó la conversación que destruyó cada uno de sus sueños. ¿Estás seguro de hacerlo así?, preguntó Camila. Es la única manera. La vas a humillar delante de todos. Adrián soltó una risa que Valeria nunca le había escuchado. Precisamente eso quiero. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Cuando desaparezca antes de la ceremonia, todos pensarán que ella me abandonó o que perdió la razón. Su reputación quedará destruida. Camila sonrió. Y dentro de unas semanas podremos anunciar nuestra relación. Exactamente. Valeria sintió que el aire desaparecía. No podía creer lo que estaba escuchando. Las manos comenzaron a temblarle, pero aún faltaba el golpe más cruel. Camila preguntó con curiosidad. Dime la verdad, ¿alguna vez la amaste? Hubo unos segundos de silencio. Después Adrián respondió con absoluta frialdad. Jamás. Aquella palabra atravesó el corazón de Valeria. Solo necesitaba su apellido, su buena imagen y los contactos de su familia para cerrar varios contratos. Ella fue útil, nada más. Valeria llevó una mano a su boca para no gritar. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Recordó todas las veces que había defendido a Adrián cuando alguien dudaba de él. Recordó los viajes, las promesas, las noches hablando del futuro, los planes para tener hijos. Todo había sido una mentira. Camila volvió a hablar. Y la empresa que heredó de su padre. Adrián sonrió. Pronto también será nuestra. Ya firmó varios documentos sin leerlos.
Cree que eran papeles relacionados con la boda. Valeria abrió los ojos con horror. Aquellos documentos. Semanas atrás Adrián le había pedido varias firmas diciendo que eran contratos con proveedores, seguros y permisos para el evento. Ella nunca sospechó, confiaba completamente en él. Ahora comprendía que había firmado algo mucho más importante. Sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Retrocedió lentamente antes de ser descubierta. Cada paso parecía pesar una tonelada. Llegó al camerino con el rostro completamente pálido. Lucía corrió hacia ella. ¿Qué pasó? Estás blanca. Valeria intentó responder. No pudo. Las palabras no salían. Las maquillistas pensaron que era emoción y comenzaron a retocar nuevamente el maquillaje. Nadie imaginaba que su mundo acababa de derrumbarse. Miró nuevamente el reloj. Faltaban 5 minutos para caminar hacia el altar. 5 minutos para casarse con un hombre que nunca la había amado. 5 minutos para entregar toda su vida al hombre que planeaba destruirla. Respiró profundamente. Por primera vez en muchos años dejó de pensar con el corazón. Pensó con la mente. Si enfrentaba a Adrián allí mismo, él encontraría la forma de manipular a todos. Nadie le creería. Era demasiado inteligente. Necesitaba salir de allí. Sin decir una sola palabra, tomó discretamente un abrigo y abandonó el camerino por una puerta de servicio. Ningún invitado la vio. Cruzó los jardines mientras la música comenzaba a sonar anunciando el inicio de la ceremonia. Cada nota le rompía el alma. Llegó hasta la salida trasera de la hacienda. En ese momento comenzó a llover intensamente. No le importó, siguió caminando con el vestido blanco empapándose poco a poco. Detrás de ella, la ceremonia se convertía en un caos. Los invitados empezaban a murmurar. Adrián fingía preocupación. Alguien ha visto a Valeria. Los organizadores corrían desesperados buscándola por toda la propiedad. 30 minutos después, Adrián apareció frente a todos con expresión de víctima. Bajó la cabeza y dijo con aparente tristeza: lamento informarles que Valeria decidió abandonarme. No sé qué le ocurrió. Solo espero que esté bien. Muchos comenzaron a compadecerlo. Otros criticaban a Valeria sin conocer la verdad. Exactamente como él había planeado. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Valeria caminaba bajo la lluvia hasta llegar a un antiguo puente de piedra. Las lágrimas se mezclaban con el agua que caía del cielo. Creía que lo había perdido todo. Entonces escuchó el sonido de un automóvil acercándose lentamente. Un elegante vehículo negro se detuvo frente a ella. La puerta se abrió. Un hombre alto descendió sosteniendo un paraguas. La observó con una mezcla de tristeza y alivio, como si hubiera esperado ese momento durante años. Cuando habló, sus primeras palabras hicieron que Valeria olvidara incluso el dolor de la traición. Por fin te encontré, aunque desearía que nunca hubieras tenido que descubrir la verdad de esta manera. Cuando aquel desconocido pronunció las palabras por fin te encontré, pensé que estaba delirando por el dolor. Pero un minuto después me mostró una fotografía tomada 10 años atrás, y descubrí que mi vida había estado unida a la suya mucho antes de conocer al hombre que acababa de traicionarme. Lo que aún no sabía era que Adrián no solo quería destruir mi corazón, también estaba a punto de robar todo lo que mi padre me había dejado. Valeria permaneció inmóvil bajo la lluvia mientras el desconocido sostenía el paraguas sobre ambos. El viento agitaba su vestido de novia completamente empapado, pero por primera vez desde que abandonó la hacienda dejó de sentir el frío. El hombre la observaba con una serenidad extraña, como si conociera exactamente el dolor que estaba atravesando. Mi nombre es Alejandro Montenegro, repitió con voz tranquila. Sé que ahora mismo no tienes razones para confiar en nadie, pero necesito que me escuches. Valeria retrocedió un paso. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe quién soy? Alejandro sacó lentamente una cartera de cuero y extrajo una fotografía antigua. La imagen mostraba a una niña de unos 12 años entregándole un sándwich a un adolescente sentado en una banca de un parque. El muchacho llevaba ropa gastada y una mochila rota. La niña sonreía sin imaginar que alguien estaba fotografiando aquel instante. Valeria tomó la fotografía con manos temblorosas. Abrió los ojos sorprendida. Esa niña soy yo. Alejandro asintió. Y ese muchacho era yo. Los recuerdos comenzaron a regresar poco a poco. Muchos años atrás, cuando aún vivía su padre, Valeria solía visitar un parque cercano al colegio.
Allí había visto varias veces a un joven que estudiaba solo mientras trabajaba repartiendo periódicos. Un día decidió compartir con él el almuerzo que llevaba. Nunca volvió a verlo. Había olvidado completamente aquel episodio. Alejandro sonrió con nostalgia. Ese día yo no tenía dinero para comer. Estaba a punto de abandonar la universidad porque no podía pagarla. Tú ni siquiera preguntaste quién era. Solo dijiste que nadie debía estudiar con hambre. Valeria sintió un nudo en la garganta. No recordaba. Yo sí, nunca lo olvidé. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Finalmente Alejandro habló otra vez. Con el tiempo conseguí una beca, fundé varias empresas y construí todo lo que tengo. Nunca dejé de buscar a la chica que me trató con dignidad cuando no era nadie. Valeria bajó la mirada. Llegaste demasiado tarde. Alejandro negó lentamente. No, llegué justo cuando más me necesitabas. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Contestó inmediatamente. La expresión de su rostro cambió por completo. ¿Qué dices? Escuchó durante varios segundos. Luego respondió con firmeza. Congelen cualquier transferencia. Nadie mueve un solo documento hasta que yo llegue. Colgó. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué ocurre? Alejandro respiró profundamente. Adrián acaba de intentar tomar el control de la empresa que heredaste de tu padre. El rostro de Valeria perdió todo color. ¿Cómo lo sabe? Porque uno de los abogados que trabaja para él también trabaja para uno de mis grupos financieros. Cuando vio ciertos documentos sospechó que eran fraudulentos y me llamó. Valeria recordó inmediatamente las firmas que había puesto semanas antes. Sintió que el corazón volvía a acelerarse. Dios mío. Alejandro la miró con seriedad. Firmaste documentos sin leerlos. Ella asintió avergonzada. Confiaba en él. Eso es exactamente lo que esperaba. Alejandro abrió la puerta del automóvil. Sube. Todavía estamos a tiempo. Valeria dudó apenas un instante. Antes de entrar, mientras el vehículo avanzaba por la carretera mojada, ella observaba por la ventana intentando comprender cómo había pasado de ser una novia feliz a una mujer perseguida por un fraude millonario. Alejandro conducía con calma. Necesito hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Tu padre alguna vez te habló de mí? Valeria negó con la cabeza. Alejandro sonrió con tristeza. Entonces cumplió su promesa. Ella lo miró confundida. ¿Qué promesa? Hace 9 años conocí a tu padre durante una conferencia empresarial. Él descubrió quién era yo gracias a aquella fotografía. Me dijo que si algún día el destino quería unir nuestros caminos debía ocurrir de forma natural, sin presiones. Valeria no podía creer lo que escuchaba. Conocí a mi padre sus sentimientos. Sí, y nunca me dijo nada. Porque respetaba tus decisiones. El automóvil llegó a un enorme edificio de cristal. En la entrada ya esperaba un grupo de abogados. Todos saludaron respetuosamente a Alejandro. Valeria comenzó a comprender que aquel hombre era mucho más poderoso de lo que imaginaba. Subieron directamente al último piso. En una sala de juntas varios especialistas analizaban documentos. Una mujer de cabello gris tomó la palabra. Señor Montenegro, encontramos varias irregularidades. Colocó una carpeta frente a Valeria. Ella comenzó a leer. Cada página aumentaba su horror. Había documentos donde aparecía autorizando la venta parcial de acciones. Otros otorgaban poderes temporales a Adrián para representar la empresa. Incluso existía un contrato preparado para transferir parte del patrimonio familiar a una sociedad creada apenas 2 meses atrás. La sociedad pertenecía a Camila. Valeria sintió que las piernas dejaban de responderle. Alejandro sostuvo la silla antes de que cayera. Tranquila. Ella rompió en llanto. Todo fue planeado, desde el principio. Uno de los abogados intervino. Afortunadamente todavía no han registrado varias operaciones. Si actuamos esta misma noche podremos bloquearlas. Alejandro respondió sin dudar. Háganlo. Los abogados comenzaron a trabajar de inmediato. Mientras tanto, en la hacienda, Adrián continuaba fingiendo ser la víctima perfecta. Las cámaras de televisión ya estaban allí. Los periodistas preguntaban qué había sucedido. Él bajaba la cabeza con expresión triste. Solo deseo que Valeria esté bien. Nunca imaginé que me abandonaría de esta forma. Camila permanecía a su lado aparentando preocupación. Sin embargo, apenas las cámaras dejaban de enfocarlos, ambos sonreían discretamente.
Creían que todo había salido exactamente como lo habían planeado. No sabían que, en ese mismo instante, sus cuentas bancarias comenzaban a ser investigadas y cada movimiento financiero estaba siendo revisado por un equipo de abogados. Horas después, cuando la lluvia finalmente cesó, Valeria salió a la terraza del edificio. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Alejandro se acercó lentamente. ¿Cómo te sientes? Ella tardó unos segundos en responder. Vacía. Él guardó silencio. ¿Sabes qué es lo que más duele? Alejandro negó con la cabeza. No haber perdido una boda, sino descubrir que nunca existió el amor que defendí durante 6 años. Alejandro la miró fijamente. Entonces permíteme demostrarte que todavía existe un amor capaz de esperar 10 años sin pedir nada a cambio. Valeria sintió que el corazón volvía a latir de una manera diferente. No respondió, aún era demasiado pronto, pero por primera vez desde aquella mañana sintió que la esperanza seguía viva. En ese mismo instante, uno de los abogados salió apresuradamente de la sala de reuniones con el rostro completamente pálido. Señor Montenegro. Alejandro giró de inmediato. ¿Qué pasó? El abogado levantó una carpeta y dijo unas palabras que dejaron a ambos completamente paralizados. Acabamos de descubrir que Adrián no actuó solo. Hay un miembro de la familia de Valeria que lleva años trabajando con él desde las sombras. Su identidad cambiará todo lo que ustedes creen saber. El abogado dejó la carpeta sobre la mesa y pronunció un nombre que hizo que el mundo se detuviera. La persona que ayudó a Adrián durante todos estos años, era tu propio tío. En ese instante comprendí que la traición nunca había comenzado con mi prometido. Había empezado dentro de mi propia familia. Pero ninguno de ellos imaginaba que esa misma noche perderían mucho más que una fortuna. El silencio invadió la sala de reuniones. Valeria sintió que las piernas le fallaban. Eso es imposible. El abogado abrió la carpeta y deslizó varios documentos sobre la mesa. Nos habría gustado equivocarnos. En las hojas aparecían transferencias bancarias, correos electrónicos impresos y contratos firmados durante los últimos 5 años. Todos tenían el mismo nombre. Ricardo Morales, el hermano menor de su difunto padre. Valeria llevó una mano a su pecho. Mi tío siempre estuvo conmigo. Alejandro observó cuidadosamente los documentos. No, solo fingió estar contigo. El abogado señaló una serie de movimientos financieros. Cada vez que la empresa de tu padre obtenía un contrato importante, alguien filtraba información confidencial a empresas competidoras. Durante años pensamos que era un empleado. Ahora sabemos que era Ricardo. Valeria recordó incontables reuniones familiares. Su tío siempre le decía que confiara en Adrián. Siempre insistía en que él sería un excelente esposo y un magnífico director para la empresa. Ahora todo tenía sentido. No era casualidad, era un plan perfectamente organizado. Las lágrimas volvieron a aparecer. ¿Por qué haría algo así? Alejandro respondió con serenidad. Por ambición. El abogado continuó. Después de la muerte de tu padre, Ricardo quedó convencido de que la empresa debía ser suya. Como el testamento te nombró única heredera, decidió buscar otra forma de obtener el control. Valeria cerró los ojos. Recordó el funeral de su padre. Recordó a Ricardo abrazándola mientras prometía protegerla siempre. Aquellas palabras ahora sonaban como una cruel burla. Alejandro apoyó una mano sobre su hombro. Tu padre eligió correctamente al dejarte todo a ti. Sabía que eras la única persona honesta. En ese momento sonó otro teléfono. Uno de los abogados respondió rápidamente. Después sonrió. Buenas noticias. Todos levantaron la mirada. El juez acaba de autorizar el bloqueo inmediato de todas las cuentas relacionadas con Adrián, Camila y Ricardo mientras continúa la investigación. Alejandro asintió satisfecho. Excelente. Pero apenas unos minutos después llegó otra noticia. Esta vez era mucho más inesperada. Un investigador privado entró acompañado por 2 agentes financieros. Señor Montenegro, Adrián acaba de abandonar la hacienda. Alejandro frunció el ceño. ¿Hacia dónde? Creemos que intenta salir del país. Valeria respiró profundamente. Durante años imaginó que, si algún día descubría una traición, enfrentaría a Adrián llorando. Pero ya no sentía deseos de llorar. Sentía una fuerza completamente nueva. Miró a Alejandro. Quiero verlo. Él dudó unos segundos. ¿Estás segura? Sí. Entonces iremos juntos. 1 hora después llegaron al aeropuerto privado.
Los investigadores ya habían localizado el avión que Adrián pretendía utilizar. Cuando el automóvil de Alejandro se detuvo, Valeria descendió lentamente. Adrián estaba discutiendo con varios agentes. Al verla, abrió los ojos con sorpresa. Valeria. Durante unos segundos intentó mantener la calma. Después sonrió como siempre hacía cuando quería manipularla. Amor, puedo explicarlo todo. Valeria permaneció inmóvil. No me llames así. Camila apareció detrás de él completamente nerviosa. Esto es un malentendido. Valeria soltó una pequeña risa. Un malentendido. Sacó una copia de los documentos. También son un malentendido estas firmas falsas, las empresas fantasma y el intento de robar la compañía de mi padre. El rostro de Adrián cambió por completo. Comprendió que todo había sido descubierto. Ricardo llegó corriendo pocos minutos después. Al ver a Valeria, intentó acercarse. Sobrina. Ella levantó la mano. No, su voz sonó firme. Mi padre confiaba en ti. Ricardo bajó la cabeza. No vuelvas a pronunciar su nombre. Los agentes comenzaron a leerles sus derechos relacionados con la investigación financiera. Camila rompió en llanto. Adrián permanecía completamente pálido. Por primera vez nadie creía en sus palabras. Las cámaras de televisión que horas antes lo mostraban como una víctima abandonada, ahora transmitían imágenes de su detención para ser interrogado por fraude, falsificación documental y conspiración empresarial. Las redes sociales cambiaron de opinión en cuestión de minutos. La verdad finalmente había salido a la luz. Días después, los tribunales declararon inválidos todos los documentos obtenidos mediante engaño. La empresa volvió oficialmente a manos de Valeria. Además, las investigaciones revelaron que Adrián y Ricardo habían desviado millones de dólares durante años utilizando compañías falsas. Ambos enfrentaban largas batallas judiciales. Camila aceptó colaborar con la justicia para reducir su responsabilidad. Meses más tarde, la vida de Valeria era completamente diferente. Había modernizado la empresa familiar, creado un programa de becas para jóvenes emprendedores y fundado una organización destinada a apoyar a personas víctimas de fraudes financieros. Una mañana recibió una caja en su oficina. Dentro encontró el viejo sándwich envuelto en papel, exactamente igual al que había compartido 10 años atrás. Junto a él había una pequeña nota. Gracias por alimentar aquel sueño que nadie más veía. Valeria sonrió antes incluso de mirar la firma. Alejandro. Esa misma tarde aceptó acompañarlo al parque donde todo había comenzado. Caminaron lentamente entre los árboles. El mismo banco seguía allí. Alejandro se sentó y sonrió. Hace 10 años vine muchas veces esperando volver a encontrarte. Valeria lo miró con ternura. Y nunca dejaste de buscarme. Ni un solo día. Ella guardó silencio durante unos segundos. Luego tomó su mano. Yo creía que el destino me había quitado todo. Alejandro negó con una sonrisa. A veces el destino solo aparta a la persona equivocada para dejar espacio a quien siempre debió estar a tu lado. Un año después, amigos, empleados y familiares se reunieron nuevamente en otra ceremonia. No había lujo exagerado. No había intereses ocultos. Solo personas que realmente los querían. Cuando Valeria caminó hacia el altar, Alejandro la esperaba con los ojos llenos de emoción. El juez terminó la ceremonia. Puede besar a su esposa. Entre aplausos y lágrimas de felicidad, Alejandro la abrazó. Esta vez no había mentiras. No había traiciones. Solo un amor que había esperado una década sin exigir nada a cambio. Mientras los invitados celebraban, Valeria levantó la vista hacia el cielo y sonrió en silencio. Sabía que, dondequiera que estuviera, su padre también sonreía. Porque el hombre que la había abandonado frente al mundo terminó perdiéndolo todo. Y el multimillonario que la amó en silencio durante 10 años no le regaló una fortuna. Le regaló algo que ningún dinero puede comprar. La certeza de que el amor verdadero nunca necesita engaños para triunfar.